A ver, el gobernador decidió no ir a la reunión que se está llevando a cabo en Olivos con todos los gobernadores. Sí, yo te diría, esto, a ver, me parece que marca varias cosas para tener en cuenta respecto de cómo están comportándose los funcionarios frente a lo que le han pedido a la gente, que sea el confinamiento más absoluto que nunca en la historia se haya visto. La primera, lo que vemos es al gobernador y al ministro de Salud de la provincia, Sí. los dos sin protección. Ninguna. Van a un hospital donde después sabemos que hubo contagios a médicos de ese hospital y van sin protección. 15 contagios, 15 médicos que dieron positivos, 15. 15. Entre médicos y enfermeras, para ser Hoy precisas. el sí. gobernador dijo, en principio, no era necesario hacerse el test. Finalmente, por suerte, se rectificó y se lo hizo y en unas horas, probablemente a lo mejor al transcurso de este programa, tendremos el resultado. Sí. Segundo, lo que se muestra también es la cantidad de actividades no imprescindibles que llevan a cabo de vinculación social los funcionarios. El caso de hoy, lo que estabas mencionando, del presidente convocando a gobernadores a una reunión presencial, que se puede hacer de manera virtual, que además tiene un costo cuando el país está en una situación absolutamente crítica y va a estar mucho peor. Y esas provincias de donde provienen los gobernadores, que se tomaron aviones privados o de las gobernaciones para venir con un costo elevadísimo, derrochan dinero, exponen su salud y generan una imagen que a quienes siguen la contingencia de tener que estar confinados, les genera un cierto rechazo y una cierta reacción de llevamos hoy 27 días de confinamiento. Llevamos 27 días de confinamiento y esta gente que además tiene mucha responsabilidad, que todos esperamos que no se enfermen, Claro. que todos esperamos que pasen esta situación sin contagio, porque imagínate lo que sería un país en la situación que está la Argentina, de emergencia absoluta económica, de emergencia casi inmediata en lo sanitario, con algunos de los principales gobernantes contagiados de coronavirus. Ahora, entendemos que obviamente están trabajando, que hay ciertas cuestiones que tienen que hacer, pero hay muchísimas que son evitables. Una de ellas es esta, volvemos a la foto de Axel Kicillof, ¿no? Era necesario esta visita el Viernes Santo, estamos hablando, en un hospital, él junto a su ministro de Salud, al lado de los médicos, como bien marcaba Claudio recién, sin ninguna protección, ni ellos ni los médicos tampoco. Exactamente. Hay uno de los médicos que tiene el barbijo, pero puesto en el cuello. De bufanda. De bufanda, exactamente. Bueno, claramente no. Aclaramos, no era obligatorio todavía la utilización de barbijo, claro que no, pero sí es recomendable. Y siempre estamos hablando del ejemplo que nos tienen que dar los gobernantes. Los el ejemplos ejemplo. vienen de arriba. Claro. Y si el gobernador necesitaba, si esto era una visita imprescindible, lo que se esperaba es que diera el ejemplo de cuidarse, que diera el ejemplo de mostrar cómo protegerse, que de hecho, en la provincia de Buenos Aires, y ayer lo decían los funcionarios, van a seguir el protocolo de la Ciudad de Buenos Aires de la obligación del uso de protección en la boca, en la nariz y en los ojos. ¿Qué necesidad había de mostrar esta escena? Pero creo que esto lo que muestra también es qué falta de empatía a veces tienen los gobernantes, porque viven una realidad que no vive la gente. Quienes están hoy confinados, quienes no han salido de su casa, salvo para lo esencial en todos estos días, saben todas las consecuencias que tiene para su vida cotidiana, para su salud mental, para su tranquilidad, para el entorno familiar. Claramente, el no vivir eso los aleja. Entonces, Vos decís que el poder te aleja, te distancia de la cotidianidad de la vida, digo, de lo que está viviendo el otro, de entender a quienes estás gobernando. Los hechos parecen mostrarlo. Si el presidente se cansa de convocar a reuniones presenciales, como convocó a empresarios y sindicalistas, como convocó a gobernadores, cuando se podrían hacer, insisto, de manera virtual, y esas llamadas se hacen para concurrir a la Quinta de Olivos, donde él además vive con su pareja, donde además entra y sale otros funcionarios que tienen que estar, pero por otro lado no puede funcionar el Congreso, por otro lado no puede funcionar la justicia. Entonces parece haber un desequilibrio, una asimetría que cada vez se hace más profunda. Esa asimetría que hace que la concentración del poder en el poder ejecutivo sea absoluta y además
pareciera impune. Y claro, y esa simetría que estás planteando muy bien, Claudio, te hace pensar, ¿es una simetría que en realidad se está haciendo a conveniencia? ¿O es una simetría porque realmente se está cuidando, por ejemplo, el Poder Legislativo? Pero si se cuida de esa manera el Poder Legislativo, ¿por qué no se cuida de esa manera el Poder Ejecutivo? ¿Por qué hoy hay una reunión con gobernadores de manera presencial? Esto es lo que no se logra explicar. Claro. Esto es lo que no se logra explicar. Esto es lo que parece generar una sensación de, para unos, confinamiento, para unos, silencio y ostracismo, para otros, impunidad y libertad absoluta de movimiento. Creo que el presidente, y entiendo que esto no es deliberado, que estos son los típicos errores no forzados, claro, las típicas cosas que se hacen sin buscar, pero que generan, primero... Como lo que pasó con los jubilados. Exactamente. Estaba pensando en eso, perdóname, sí. Esta sensación de asimetría. Y que eso lleva a pensar, bueno, si otros salen, ¿por qué yo no puedo salir? ¿Por qué no puedo aprovechar algunas licencias que puedo tener? Bueno, ¿Eso crees que está pasando hoy en la cabeza de los argentinos? Porque es innegable, ayer lo mostrábamos en imagen, lo mostramos en el Tren Sarmiento, lo mostramos en Panamericana, lo mostrábamos por las calles de Constitución. Uno lo ve todos los días cuando sale. Es impresionante la cantidad de gente que hoy se ve en la calle. ¿Por qué? Si la cuarentena sigue igual. Primer punto, no es una impresión, quédate tranquila. No es que te parece. Sí. No, es un hecho. Datos del Ministerio de Transporte. Lunes y martes de esta semana, el nivel de autos circulando en la zona del área metropolitana es poco más del doble, era poco más del doble que el que hubo el lunes y martes de la primera semana del confinamiento. ¿Poco más del doble? Poco más. ¿Se duplicó? Datos oficiales del que Ministerio de sabe Transporte. El gobierno, obviamente. ¿Qué reacción hubo frente a eso? ¿Se duplicaron los controles? ¿Fueron más férreos? Quienes han estado circulando, ¿qué les pasó? No les pasó nada. No. Los controles son los mismos. ¿Qué hay detrás de esto? Detrás de esto es lo que yo diría es una especie de flexibilización de facto del confinamiento tolerada por el Estado. O sea, una flexibilización de facto tolerada por el Estado. Claramente. No entiendo, digo, ¿con qué objetivo? ¿Porque reactiva la economía esto? Primero, acá lo que parece estar viéndose es, por un lado, una especie de prueba a ver cómo funciona la autorregulación, a ver la gente cómo se autorregula sin tener esa sensación de que el Estado te está obligando policialmente a no salir. Primer punto. Segundo, empezar a probar lo que lo está haciendo de manera formal Uruguay, que es que haya una circulación del virus, porque la curva realmente se aplanó, se aplastó. Claro. Entonces, y eso es producto de la cuarentena. Exactamente. Entonces empezar a que haya una circulación del virus, que se empiecen a inmunizar a algunas personas y que eso empiece también a bajar la presión social. Porque, por lo que decíamos antes, empieza a haber mucha presión social respecto del confinamiento. Entonces, desde el propio gobierno, cuando hablas con los funcionarios, y sí, de hecho, se ha flexibilizado. Queremos ver dos cosas. Una, ¿cuánto contagio hay? Dos, ¿cómo baja la presión de la gente que dice yo no aguanto más esto? Ahora, tenés dos riesgos. Sí, claro, en eso estaba pensando. Tenés dos riesgos. Sí. Me imagino que el gobierno lo sabe. Tenés dos riesgos, un beneficio potencial y dos riesgos seguros. A ver. El beneficio potencial era el que decíamos, empezar a descomprimir la situación social y por otro lado, empezar a generar una circulación del virus un poquito más amplia, pero sin liberarlo del todo. Claro, sin una explosión. Exactamente. Riesgos, que se te descontrole la situación sanitaria. Y de hecho, para avalar esto, Ginés González García, el ministro de Salud, ¿qué dijo ayer? Dijo, si se descontrola, si se dispara, vamos a volver atrás con el sistema de aislamiento social administrado. Es decir, está admitiendo que esto está pasando. Claro, que esto está pasando, sí. Entonces, y que existe la posibilidad de que se descontrole. Que existe la posibilidad de que se descontrole. Lo vamos a saber dentro de 10, 12 días recién, primer punto. Segundo, que no tenés ningún beneficio económico, porque la situación económica, al no liberarla formalmente y al no permitir algunas actividades, no tenés la descompresión de que esas actividades empiecen a generar ingresos. ¿Y pero por qué no se hace la descompresión justamente de las actividades que pueden generar ingresos? Si haces matar dos pájaros de un tiro. Porque puedes hacer ambas cosas. Porque hay que asumir el costo. Entonces,
tenés que asumir el costo Claro, de o sea, que de esta forma descomprimiste. Esto es, bueno, la gente empezó a salir. Es cierto que si uno lo mira, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, se ve mucha gente cubierta con los barbijos, con la protección en las vías respiratorias. Sí. Es muy cierto. El problema que también es la creencia de que eso te va a inmunizar, de que eso impide el contagio. Y eso no lo impide. No. Eso no lo impide. No, Entonces, claro. corres el riesgo de liberar, flexibilizar, relajar conductas y después tengas el costo y ningún beneficio. Claro, ahora ya le decimos al gobierno que hay una gran prueba de que las conductas no son las adecuadas. Cuando veíamos la imagen ayer del tren Sarmiento. La imagen Claramente. del tren Sarmiento, la gente con los tapabocas, barbijos o como queramos llamarlo, pero todos agarrados del pasamano, unos encima arriba del otro. Que es donde más dura. Imposible que esté, claro. En los pasamanos es donde más dura Claro. el virus. Es imposible que no se contagien. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Y estamos viendo, yo te diría, lo que empieza a ser una conducta con la que Alberto Fernández se empieza a sentir cómodo. Y que es el guardián de la olla a presión. Claro. ¿Viste la olla a presión Sí, en la cocina? sí. Que tiene una válvula. Sí, claro. Y que cuando empiezas a sumar presión, libera, esa válvula libera el vapor. Bueno, Alberto está entusiasmado con que se ha empezado a convertir en el administrador de la olla a presión. Entonces, cuando la presión sube mucho, él libera un poquito la válvula. La válvula. Libera la válvula y lo hace en todos lados. Lo empezó a hacer con esto. Pero también lo hace en la política. Pero también lo hace de a poquito con la economía. Claro. Entonces, va manejando. ¿Cuál es el riesgo? Porque eso tiene un riesgo. Obvio, sí. Es muy entendido. Todos usamos ollas de presión. Esas ollas de presión las tenemos controladas. El problema es cuando empiezan a acumularse la cantidad de ollas y la cantidad de presión que cada una recibe. Claro. Eso es lo que le está pasando a Ahí con Alberto una Fernández. válvula lo podés manejar, difícil. Y con dos manos tampoco. Tampoco, sí, tal cual. Con dos manos tampoco. Cristina ya está en Olivos. Ya llegó. Fue por invitación de Alberto Fernández, le pidió que estuviera. ¿Qué dice esto? Dice muy claramente que Alberto Fernández le quiere dar a este anuncio de la propuesta de renegociación de la deuda el cariz de una cuestión de Estado, en primer lugar, que tiene todo el apoyo de todos los sectores políticos, sobre todo con representación ejecutiva en las provincias y en el Ejecutivo Nacional. Y con la presencia de Cristina Kirchner. No sea cosa que alguien quiera decir, ¿estarán todos de acuerdo? Bueno, la idea de Alberto es que no quede duda que que es una decisión que va un poquito más allá de lo que se esperaba, aparentemente la propuesta que hace la Argentina, un poco más agresiva que lo que se esperaba, que esa propuesta tenga el apoyo, el acompañamiento de todos los sectores, sobre todo del sector políticamente más fuerte del oficialismo. Es decir, Cristina, vamos a ver una escena que hasta acá no habíamos visto, que prácticamente solo habíamos visto con la Asunción. Exactamente, la imagen de los dos juntos. Exactamente. La imagen de los dos juntos. No habíamos visto. Atención Esto con da eso. la pauta de la magnitud institucional y simbólica que Alberto Fernández le quiere dar a este anuncio. Ahora, por un lado, esto que vos bien decís, esto da la pauta de la magnitud simbólica que le queda a este anuncio, que es una cuestión de Estado, claramente lo es, estamos hablando de resolver una gran parte de la deuda, pero por el otro, es necesario, también muestra una cuota de debilidad, o sea, muestra que necesita el apoyo o el aval de Cristina Fernández de Kirchner en esto. Yo creo que en esto lo que muestra es un dato de la realidad, de que Alberto Fernández y Cristina Kirchner, separados son una cosa, juntos son otra. Este es un dato de la realidad. Él necesita mostrar toda la institucionalidad, todo el peso político, toda la base de sustentación para llevar a cabo esto. ¿Por qué es tan importante? Claro. Primero porque depende de la situación que va a tener la Argentina, que si era crítica antes de que llegara el coronavirus, va a ser de emergencia absoluta. Y esto cuando se vaya el coronavirus, decís. Cuando se vaya. O sea, no solamente lo que estamos viendo ahora, exactamente, sino lo que venga después. Inimaginable. Sí. Que además, para afrontar la contingencia del coronavirus, la Argentina necesita
plata, mucha plata. Sí. Por algo están los gobernadores ahí. Claro. Digo, También necesitan plata. Exactamente. Sí. No es solo que es un gesto de apoyo y de darle todo ese marco que necesita el gobierno. Es también porque ellos necesitan del Estado Nacional mucha plata. ¿De dónde va a sacar el Estado Nacional? Va a imprimir muchos papelitos. Sí, emisión. Muy claramente. Claro. Pero, ¿qué está buscando? Que los organismos internacionales que están evaluando paquetes de ayuda excepcionales, Sí. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, puedan hacerlo. Si la Argentina no tiene una solución regularizada de su deuda, si está en default, si decide que no puede pagar, difícilmente, cuando además su principal prestador de última instancia es el Fondo Monetario y le prestó 50, bueno, son 42, le prestó 57, pero no usó todos, 57.000 millones de dólares, necesita tener regularizado. Para tener regularizado, necesita formalizar su propuesta de renegociación de la deuda. Pero, perdón, una consulta ahí. ¿Necesita formalizar su propuesta de renegociación de la deuda o...? Porque una cosa es la propuesta, otra cosa es la aceptación. Bien, No, ese bien es el distinto, segundo punto. claro. Y necesita que esa propuesta tenga aceptación. Es cierto que el mundo, otra vez, le dio a la Argentina un golpe, pero también una oportunidad. Porque los niveles de agresividad de la propuesta argentina hubieran sido impensables hace 2 meses. Claro, inimaginables. Inimaginables. Ahora, esos niveles de agresividad de los cuales se viene hablando y uno supone que esa será la propuesta de la Argentina, ¿será aceptada del otro lado? Porque uno es ese escenario, pero otro escenario es una no aceptación y una caída de default nuevamente en la Argentina. Sí, es la gran duda. Y es la gran duda de saber cuánto está ecualizado esa oferta en términos de magnitud de aceptación. Primero, lo que tiene que conseguir el gobierno, y es lo que estuvo hablando hasta ahora, es el apoyo del 75% de los tenedores de esa deuda. De esos bonos, sí. Exactamente, porque si no, puede alguien bloquearlo. Si no llegas al 75, si el 25 no le gusta y el 75 apoyó, pobres 25, lamentamos Sí, no mucho. importa, no importa, es la mayoría. Es la mayoría. Sí. Porque tienen esa cláusula, que era lo que no pasaba con la deuda anterior defaulteada. Esta deuda tiene esto. Ahora, esto hay que ver cuál es el nivel. Es cierto que los papeles hoy de la Argentina están en niveles del 30% de su valor. Por lo tanto, una quita del 60 o del 50, habrá que ver cómo termina y habrá que ver qué es lo que el gobierno ofrece, empieza a verse como, bueno, si nos dan una perspectiva de que en algún momento nos van a pagar, en nuestros balances aparece como pagable, digo, porque también es el otro punto, digo, ahí no solo es constante y sonante, es si alguien, yo tengo un papel que tiene algún nivel de validez, claro, de que alguna vez me lo van a pagar. A futuro, pero me lo vas a pagar. Exactamente. Yo te doy este papelito, vos me das otro, pero este otro me lo vas a pagar. Y le doy continuidad a esa economía, dice, bueno, esto puede ser. Esto es lo que hoy, en un mundo en el que se ha derrumbado el Producto Bruto Mundial, ni hablar, como dijo ayer Cristalina Georgieva, la Argentina es un paciente de riesgo que enfrenta el coronavirus, con enfermedades prevalentes, nada más ni nada menos. O sea, todo mal, todo mal. No nos dio mucho aliciente. No, es un pésimo y un gran ejemplo también. Un gran ejemplo que también es un mensaje que le da a los acreedores. Claro. Ya, Está diciendo, ojo, no exijan, porque estamos hablando con un paciente de riesgo que está enfrentando el coronavirus. Exactamente. Ojo con eso, claro. Eso que es un mensaje que nos pone en una situación horrible, pero en realidad es la descripción real de la Argentina. Por lo tanto, también es un mensaje que acompaña a la Argentina en esta propuesta muy agresiva. No es casual, marca mucho ese vínculo que ha establecido el gobierno a través de Guzmán con Cristalina Georgieva y que de alguna manera le dicen, miren, ustedes pueden pedirle lo que quieran, ahora no se imaginen que vaya a correr una maratón el paciente porque tiene hipertensión, diabetes, deficiencia respiratoria y a la puerta de la casa está el coronavirus. Claro, con suerte puede caminar. Exactamente. Con mucha suerte puede caminar. Tal cual. Eso le está diciendo, está bien. Eso le está jugando diciendo. a favor nuestro, digo. Hay que mirarlo desde esa perspectiva. Claro, porque el está día bien. antes que lo haya dicho no tiene nada de casual. Claro, totalmente.